Hola, bella alma que te conectas con la frecuencia del ser. Te doy la bienvenida a este canal 5 de Lab. Mi nombre es Carolina y hoy quiero compartirte información acerca de la energía femenina en balance. Entonces, para efectos de este video, voy a estructurar la temática en tres partes. Una, quiero darte un contexto de la energía femenina en la quinta dimensión, de la relevancia. Dos, quiero contarte mi experiencia de integración a lo largo de la vida, moviéndome entre la sombra y la luz, digamos, la parte sana de mi energía femenina, rápidamente. Y tres, quiero darte unos tips que hoy en día son útiles o que a mí me ayudan a balancear esa energía cuando la veo que vuelve como a tambalear. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, decirte que básicamente este canal lo hago con el fin de darle valor a la experiencia personal, con fundamentos evidentemente científicos y teóricos. Sin embargo, me parece súper importante resaltar el valor de tu propia experiencia. Dicho esto, entonces vamos a entrar en materia. En materia. A ver, déjame por aquí. Yo abro esto. Bueno, ¿qué es eso de la polaridad femenina en el marco de la quinta dimensión? Primero, decir que el tema, o sea, hoy en día, ¿no? Está como de moda, es trending, en mucho contenido que uno encuentra en redes sociales, ese tema de la energía femenina. Y bueno, y quiero invitarte pues a que realmente puedas poner eso que escuchas o que recibes en práctica. Si es cierto que nos estamos moviendo a un lugar en donde hay que darle importancia y reivindicar y resignificar esa energía. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la quinta dimensión como un estado de conciencia en el que se experimenta la unidad, el amor y la compasión, el corazón es quien elige el camino, ¿cierto? Alguien de pronto, alguno de ustedes me habrá podido escuchar diciendo eso. Y claro, la energía femenina, que es aquella interna conectada con la fuente divina de la creación, el universo, Dios, es la llave al corazón. Entonces, esta es la importancia de tomarla en cuenta y de trabajarla, de conocerla, de familiarizarse con ella y saber bailar con ella, seamos hombres o mujeres. En la tercera dimensión experimentamos la separación, la dualidad y las polaridades, es decir, nuestra condición humana está caracterizada porque nos encontramos en un cuerpo separado del otro, algunos tenemos cuerpos femeninos, algunos tenemos cuerpos masculinos, ¿cierto? Entonces, es evidentemente necesario trascenderla para poderlas integrar y experimentar esta unidad en estado de quinta dimensión. O sea, el colectivo humano, nuestro planeta, en los últimos siglos ha experimentado muy fuertemente la polaridad masculina y bajo sus paradigmas se han estructurado muchas bases sociales, económicas, eh, políticas, etcétera. Entonces, por eso es importante, eh, pues, darle la importancia. La Tierra, por otra parte, se ha movido, como ya les he dicho, de una frecuencia de tercera dimensión, digamos, basada en la polaridad, a una más amorosa y completa, ¿no? Nosotros todavía como experimentamos la polaridad, necesitamos integrarnos y movernos a una perspectiva mucho más espiritual. La energía femenina nos lleva a conectar con ese interno y a conectar con otra realidad. Y de esta manera, pues la Tierra con esos cambios nos está pidiendo cambiar a un paradigma mucho más amoroso.
la energía masculina estaba conectada más con el hacer, con estar afuera, ¿cierto? En vez de parar y ser. Así que es importante hoy en día resignificar, empoderar esa energía independientemente del género. A lo largo del tiempo han cambiado igual las características que definen, ¿no? Esa energía femenina o que intentan darle nombre a la esencia de la energía femenina. Y pues tiene unas características consideradas como fortalezas y otras características consideradas como debilidades que hacen que la energía entre en sombra o entre en un lugar de claridad, de luz. Y en el medio pues está ese proceso de sanación o de conciencia, llámalo como tú quieras, pero sí hay como, como esos dos lugares, digamos, desde nuestra perspectiva dual. En términos de las fortalezas, ¿por qué se caracteriza esa energía femenina? Esa energía femenina tiende a ser empática, tiende a ser sensible, emocional, está regida por nuestro hemisferio derecho, en donde pues surge la creatividad, donde hay gestación de ideas también, ¿no? Además pues está representada por el útero en la mujer. Mm, es alegre, es intuitiva, es vulnerable, eh, está conectada con la fuente, es fluidez, se conecta más con el proceso que con el resultado. Y en su parte no tan chévere, puede llegar a ser sentimental, casi que raya en el drama muchas veces. No regula sus emociones, tiende a victimizarse, se considera débil, manipuladora, ¿cierto? Dependiente, sacrificada, insegura, no es capaz de poner límites, desvalorizada, es una entrega excesiva hasta rayar muchas veces en el punto de la sumisión y es muchas veces súper obediente. Más adelante te voy a contar mi experiencia en relación con la experimentación de ambas, ambas características, ¿no? Ambas, la sombra y la fortaleza, igual pues no es como algo estático, sigo integrándolo, sigo encontrando, haciendo nuevos descubrimientos sobre mí misma. Y bueno, antes de llegar a ese punto, quiero hablarte de los arquetipos de la energía femenina que se representan pues principalmente en personas con cuerpos de mujer. No obstante, los hombres también, si tienen más afinidad, o sea, o han querido acercarse a eso, pueden muchas veces encontrar estos rasgos en sus patrones de conducta. Porque básicamente un arquetipo son patrones de conducta basados en comportamientos relacionados con el pensar, con el sentir, con el actuar, con las potencialidades y con la espiritualidad. Entonces se crean ciertos modelos, como por ejemplo los arquetipos griegos y los arquetipos basados en el ciclo menstrual de la mujer. Entonces hay algunos modelos, ¿no? Como la diosa Artemisa, que es la mujer guerrera, que sale a conquistar territorios, la que viaja sola, la que yo puedo con todo, y tengo mis límites claros, y aquí estoy parada yo. La mujer sabia, que es aquella que está conectada profundamente con su espiritualidad, y la esposa, la madre, también acompaña al hombre y está en su rol de esa energía que gesta, que también que recibe, ¿cierto? Que recibe también y a través de ese recibir crea vida. Y la mujer también amante, estos son algunos ejemplos, existen muchos más, pero es esta Afrodita, sensual, alquímica, maga, ¿no? Entonces son algunos de las representaciones. Y por otro lado están eh, los arquetipos relacionados con el ciclo menstrual de la mujer. Hago un paréntesis para decir que
La energía femenina es cíclica y así como vemos las estaciones en los países de los hemisferios norte y sur, el verano, el otoño, el invierno y la primavera, en la mujer, a través de su ciclo menstrual, también se ve este patrón. Así que, por ejemplo, cuando la mujer está ovulando, ella está conectada con el arquetipo de la madre. Cuando está en el arquetipo de la guerrera, está en su fase de preovulatoria. También está el arquetipo de la chamana, que es la fase premenstrual, y el arquetipo de la mujer amante, que ya es la menstruación. Y cada uno de ellos está y, identificado con un elemento de la tierra, pues, y bueno, que eso si es de su interés lo podemos profundizar más adelante. Dicho lo anterior, esas generalidades de la energía femenina, quiero contarte cómo ha sido, cuáles han sido esas experiencias que me han hecho moverme de la sombra a la luz, de la luz a la sombra, y bueno, en este proceso, digamos, de sanación y de evolución más que todo. Yo experimenté la sombra de la energía femenina desde muy pequeña y tuve referentes familiares de mujeres muy masculinizadas, sí, ya, pero ya como rayando en el autoritarismo, rayando en la mujer así, guerrera, súper guerrera, pero al mismo tiempo que inutilizaba de alguna manera o que sí, que tenía sus rayas con la energía masculina. Entonces desde mi mamá, yo tuve una relación muy compleja con ella. Y aquí cabe resaltar que sí es muy importante eso que dicen los terapeutas de sanar ese vínculo con la madre, o sea, de poder sentirnos adultos desde un lugar sano, desde un adulto que pueda sostener ese niño o niña interna. Y pues tanto con la madre, con el padre, pues hay que hacer un proceso de reivindicación si nuestras historias así lo ameritan, para poder sanar, un proceso de sanación. Entonces, cierro el paréntesis. Y yo tuve esa madre, desde esa madre que castigaba, que era autoritaria, que era súper exigente, que no se vinculaba como desde el afecto, como desde las necesidades de sus hijos, sino bien particular. Claro, entendiendo que el linaje de ella era de estas mujeres guerreras que siempre pueden con todo, que eran las mujeres, digamos, proveedoras de cierta manera, fuertes que nunca se doblegaban, que siempre no me voy a dejar, no me voy a bajar de nadie. Sí, eso lo experimenté mucho en esa época. Entonces pues y mi personalidad era más bien introvertida. Mm, eh, Me refugié mucho en el intelecto, me refugié mucho en en los momentos de soledad que no estaba, donde no estaba sola. Entonces, digamos que ahí empecé a experimentar, pues como no expresaba, yo no expresaba, no le expresaba a mi mamá muchas cosas, porque pues por miedo al castigo, ¿no? Entonces yo desarrollé una sombra de la mujer obediente, de la mujer sumisa que obedecía, digamos, a este patrón masculinizado de su mamá. Entonces, yo no expresaba, yo no me permitía, o sea, yo era aprendí a ser muy autoexigente. Pasa el tiempo, mi papá me dice que yo soy una niña muy emocional y que tengo que aprender a manejar mis emociones, pero pues nadie de mi entorno cercano me decía que era eso y me explicaba. Entonces, pues sí, entraba como en una lucha. Fui creciendo, me enfermé de la piel, ¿no? De indicios de una gran sensibilidad que no sabía cómo manejarse, porque mi papá pues tampoco estaba presente. Entonces, yo básicamente eh, obedecía a mi mamá hasta que llegaron los 18, los 19, que me rebelé y empecé a culpar a mi mamá, pero con una rabia tremenda de todos mis males. Me refugié en el estudio, estudiaba, observaba pocos amigos, poca gente. Rechacé mi cuerpo, tuve problemas con la comida, no quería que mi mamá me alimentara. Bueno,
siempre me gustaba como estar más con hombres, amigos hombres. Recuerdo en la época de la universidad, eh, era más eso. Repudiaba, rechazaba los comportamientos grupales femeninos, ¿no? Aquellas niñas que pensaban solo en novios, en maquillarse, pues no sé, en el outfit para cada evento social, fiesta, etcétera. Yo no era prácticamente ella, ese tipo de mujer. Pero claro, estaba repitiendo inconscientemente ese patrón de rechazo a mi sensibilidad, a mi emoción, porque sí estaban ahí latentes. Pero el modelo que tenía era: no, hay que pararle bolas a eso, enfócate en estudiar, enfócate en mejorar, enfócate en superarte, así fuera la mejor de la clase. Siempre tenía que ir más allá, ir más allá, ir más allá. Entonces, bueno, todo eso me llevó a una crisis a los 20 años, en donde pues yo ya había estado estudiando dos carreras en las grandes universidades, persiguiendo esta idea de que siendo productiva y haciendo más cosas y estudiando y preparándome más iba a tener éxito. Entonces me llega un viaje a Estados Unidos, salgo de toda esta idea y parafernalia, más porque la formación mía fue en administración de empresas en una universidad súper competitiva, o sea, donde forman a la mujer para estar al 100, ejecutando proyectos. Bueno, entonces, mejor dicho, llegó un momento en que no di más. No di más y empiezo yo a conectarme, a sentir profunda tristeza, a entrar a llorar, no saber por qué llorar, a querer estar sola, un vacío, un vacío, un vacío, un vacío. Entonces empecé a explorar, pues ese no hacer nada, pero pues como consecuencia de una crisis, yo en ese momento de mi vida no había tenido experiencias positivas con psicólogos, terapeutas. Decidí no asistir a una sesión de terapia, cosa que hoy en día pues ha cambiado y sí recomiendo que bueno, pues puede buscar ayuda. En mi caso fue así. Entonces pasé, no sé, 6 meses de que tuve que parar todo, acá cuando volví a Colombia, y me encontré con un libro que me abrió el espectro de lo que me estaba pasando y me dio mucha paz. Y fue un libro que se llama Los niños índigo, de Lee Carroll. Yo estoy hablando de mi yo hace 20 años. Y ahí empecé a conectarme con otras cosas, ¿no? Con otras cosas, retomé como esa parte esotérica, mística, después de transitar un periodo de soledad importante en esa crisis. Decido volver a la universidad, decido hacerlo por cumplir, ¿no? El deber con los padres. En ese momento pues no, era como muy obediente, ¿no? Muy insegura, muy volcada hacia la aprobación de los demás, también como muy volcada a cumplir a toda costa ese objetivo, pues que finalmente era impuesto por mis padres de alguna manera. Entonces yo me veía ahí en esa sombra, me hacía la víctima, culpaba a todo el mundo de mi malestar, de mi infelicidad, me revolcaba en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi lloriqueo, que fue importante, o sea, fue necesario, ¿no? Creo que hay que permitirse vivir cada momento, cada fase. Finalmente decido terminar la carrera a regañadientes, a duras penas, o sea, eso fue un calvario para mí. Y decido empezar a meditar a los 24 años, cuando vuelco la mirada al interior y empiezo a conectar con ese riquísimo mundo, que era lo que mi ser estaba pidiendo realmente, porque pues después entendí, he ido comprendiendo varias cosas. Y bueno, ahí empecé a sanar, a hacer ese proceso de salir y de entender y aceptarme como una persona empática, como una persona sensible, como que además de ponerme las rigideces de cumplir los objetivos y los resultados, podía disfrutar del momento, de la quietud, del simplemente reconocer y aprender sobre mi tristeza, sobre mi rabia,
Eso tomó un tiempo, después digamos que fueron varios puntos, pero en principio eso fue algo que me ayudó mucho a sanar. Seguí trabajando en el mundo académico un tiempo, empecé a viajar a India, empecé a profundizar en estas prácticas espirituales, en estas técnicas y en otras herramientas, como la música, como el mindfulness, para también poder darle otras formas y pues entender ese proceso, entender y sentir, pensar y sentir ese proceso que estaba viviendo. Entonces, empiezo también a acompañar a otras personas que se acercan a mí para poder recordar. Básicamente la labor ha sido acompañar a otros a recordar su propia maestría, su propio maestro. Y, y ahí hay otros eventos que son importantes, y es como, bueno, empiezo a sanar y a darme cuenta que ciertas organizaciones y ciertas cosas que me estaban ayudando a sanar me evocaban patrones, o sea, por ejemplo, de abuso, ¿cierto? Que yo permití por no poder poner límites, me iba encontrando con experiencias en el mundo laboral, con eso de cargarme yo toda la responsabilidad, de entregarme en exceso. Y entonces, bueno, a medida que se va dando luz, yo volví a la sombra y poder escarbar un poco en los tiempos en que yo me victimizaba, o sea, como volver a esa sombra me hacía de nuevo ir encontrando otras herramientas y otros modos para volver a encontrar la luz y a encontrar nuevas características sanas, como que los niveles de conciencia con cada paso que uno va dando, o yo fui dando, me iban haciéndome mover entre la luz y la sombra, hasta que, hasta que finalmente voy encontrando ese balance, porque en el camino también me di cuenta que no solo es trabajar la polaridad femenina en sus lados chéveres y no tan chéveres, sino al mismo tiempo la polaridad masculina, que al final, si uno hila profundo, va dándose cuenta que se encuentran, ¿sí? Es decir, cuando uno habla de la energía femenina sana, en el aspecto de saber poner límites, también debe intervenir la polaridad masculina, ¿sí? Pero, bueno, saber poner límites de manera sana para mí, para mi energía, y no de una manera autoritaria, por ejemplo, no de una manera cortante. Eso es también un trabajo de la polaridad masculina, que será tema de otro video, siendo mujer. Entonces, esas experiencias de viajar sola también, de hacer emprendimientos, de tomar decisiones y de querer salirme de lugares que me estaban haciendo daño, gracias a esas prácticas de autoconocimiento y de internas, pues me han permitido emprender una danza que ustedes no se imaginan la belleza entre, mm, entre eso, entre saber poner límites, entre saber ser clara y ser asertiva, porque evidentemente hacia afuera yo tengo una energía masculina también, o sea, de liderar, de decir, este es el camino, por acá podemos sentar estas estructuras, podemos hacerlo de esta forma, ¿cierto? Pero al mismo tiempo me lleva a recogerme para nutrirme y para poder estar en balance. En mi caso también ha sido muy importante el tema de la desvalorización y eso que me generó una autoestima súper baja hace varios años ya. Y de el otro lado, explorar el amor propio para poder reivindicar mi valor como ser humano sin tener que demostrarle a nadie que por ser mujer valgo o por ser un ser humano valgo. Entonces, bueno, así a modo anecdótico, en esta parte del video, pues les dejo eso que fue, pues, digamos, súper reducido. Y bueno, chévere si me cuentas en los comentarios cómo te parece, si resuenas con esto, cómo has experimentado tu energía femenina, me encantaría leerte. Y ya, para concluir, hoy en día
en términos de laborales, en términos de la relación con mi familia, en términos de la relación de pareja, quiero compartirte unos tips que a mí me hacen volver al centro y a cultivar la neutralidad, digamos, desde una energía femenina en luz, o equilibrada, o balanceada, porque es un movimiento, ¿no? Es un movimiento entre la luz y la sombra, no es un punto estático, pero que sí me permiten estar en el mundo desde una neutralidad muy chévere y una ecuanimidad sabia. Entonces, primero, explórate, o sea, conecta con tu espiritualidad. Segundo, pasa tiempo en la naturaleza, camina descalzo, respira el aire en un parque, da un paseo corto. Tercero, expresa tus emociones, conócelas. Cuarto, haz una cosa al día que tú disfrutes, que tú disfrutes solo por el hecho de disfrutar. Quinto, permítete sentir, permítete cultivar la sensibilidad escuchando música, cantando, bailando, etcétera. Date esos momentos de meditar, de practicar yoga, de conectar con tu cuerpo. Bueno, ahí ya dije varios. Conéctate con un libro, date tiempo para estar solo. Presta mucha atención a, a lo que comes, a lo que tomas, eh, y obsérvate y cada día descubre como si fueras un niño esa maravillosa energía que se mueve dentro de ti. Bueno, ahí di varios, no sé cuántos al final. Espero que te sirvan y bueno, esto es todo por hoy. Te mando mucha luz y mucho amor también. Deseo para ti y para todos un día de cielo en la tierra y me encantaría leerte y me encantaría que compartieras esto con más personas. Hasta la próxima.